Jesús, el mediador del nuevo pacto. Escuché a un predicador adventista chino que fue budista decir que los budistas requieren que uno vaya a la esencia misma del mensaje que se quiere transmitir. Por lo que ante ellos el Evangelio debe poder reducirse a pocas palabras claras y directas y presentárselo de tal manera que pueda entendérselo y verse su valor. Asimismo, los teólogos modernos han estado discurriendo por más de un siglo sobre cuál es el centro del mensaje de la Biblia. Algunos teólogos han puesto el énfasis en el Mesías que representa a Dios como centro del mensaje de la Biblia. Otros han destacado la ley, aún otros el pacto, etc. En la introducción de mi tesis doctoral en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, sobre el día de la expiación, yo propuse que el centro de la Biblia está en el Evangelio del Santuario. Allí se encuentra todo lo pertinente a nuestra salvación y a todos los otros temas que se han propuesto como centrales al mensaje de la Biblia. La pregunta básica que debemos hacernos es si hay un solo pacto o hay dos pactos. Y respondemos que en esencia hay un solo pacto. Cuando debí aprobar 3 exámenes para entrar al plan doctoral en la Facultad Protestante de la Universidad de Estrasburgo, el profesor de Historia de la Reforma Protestante que me interrogó me preguntó: ¿conoce usted a Daniel Augsburger? Yo me sorprendí porque nunca había escuchado de ningún protestante del siglo XVI que tuviese ese nombre. Y fui honesto, aunque estaba preocupado por aprobar el examen. Respondí que no, pero sí reaccionó. Él es adventista como usted. Y defendió hace poco una tesis doctoral aquí sobre la unidad de los dos pactos basado en el gran reformador francés Calvino. ¿Cuántos métodos tiene Dios para salvarse? Uno solo, no 2, ni 3, ni mucho menos, mucho más. Pero entonces, ¿por qué los profetas anunciaron un nuevo pacto del que habló más extensamente el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos en el contexto del Evangelio del Santuario? La respuesta que él mismo da es que el viejo pacto se volvió anticuado y obsoleto, a tal punto que estaba ya por desaparecer, lo que presupone que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, porque el antiguo pacto se lo dio en el contexto de los servicios de ese templo. Jesús había dicho, en efecto, que no quedaría de ese templo piedra sobre piedra que no fuese derribado. Veamos entonces las razones por las que el primer pacto hecho con el antiguo Israel se volvió obsoleto e incapaz de lograr la redención completa y definitiva del pecador. En primer lugar, en lo que respecta al factor redentor del pacto, ese primer pacto se volvió viejo porque tenía que ver con las leyes rituales que caducarían cuando se inaugurase el santuario celestial con el sacrificio de Jesús. Por eso dice Hebreos 9:1 que el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Siendo que ese pacto se basaba en el sacrificio de animales y en un ministerio llevado a cabo por seres humanos pecadores, tuvo defecto y debía ser reemplazado por otro mejor, uso las palabras del apóstol Pablo. ¿Cuál sería ese ministerio mejor? El del ministerio sacerdotal del Hijo de Dios en el santuario celestial, quien en virtud de su sacrificio perfecto podría terminar para siempre con el pecado.
Hebreos 8, versículos 6 y 7 y capítulo 10, versículo 1. Un segundo aspecto. En lo que respecta a la adhesión de Israel al pacto divino, el pacto antiguo fue invalidado por tres razones. Porque el pueblo de Israel no cumplió con sus requerimientos, debido a que no se convirtieron de corazón al Señor. Pablo cita el Antiguo Testamento para fundamentar esta realidad. Pero Dios, reprendiéndolos, dijo: vienen días en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos. Hebreos 8, versículos 8 al 9. Porque rechazaron el sacrificio y ministerio sacerdotal del Hijo de Dios. Con esos rechazos cerraron las puertas al único ser, el Espíritu Santo, que podía escribir las tablas del pacto en el corazón y transformarlos en hijos obedientes y fieles de Dios. Sigue citando el apóstol en la epístola a los Hebreos la promesa divina del Antiguo Testamento. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10. También Hebreos 10, versículos 15 al 16, habla acerca de esto. Sin la presencia del Espíritu de Dios que los capacitase para guardar los mandamientos divinos, el pueblo de Israel rechazó además al Hijo de Dios y no podía reclamar así el cumplimiento de las promesas del pacto. El ministerio de la ley para ellos se transformó entonces en un ministerio de condenación. Mateo 23, versículos 32 al 36, Romanos 2, 12 al 13 y los versículos 17 al 24. Así como las promesas o bendiciones del nuevo pacto serían mejores, también sus maldiciones iban a ser peores. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El que rechaza la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Tiene por impura la sangre del pacto en la que fue santificado y afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos 10, 28. Otra razón también, porque al resistir al llamado del Espíritu Santo, la mente de la nación judía se embotó, de tal manera que no podían percibir en el ceremonial judío un símbolo de la obra futura del Redentor de Israel. Por eso aquel antiguo pacto quedó también como obsoleto. Pero la mente de ellos fue embotada, palabras del apóstol Pablo. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, se le quita el velo. 2 Corintios 3, versículos 14 al 16. Porque también a nosotros, como a ellos, se nos anunció el Evangelio. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó, porque no añadieron fe a lo que escucharon. Hebreos 4:2. Una tercera razón por la que el antiguo pacto se volvió obsoleto tiene que ver con la herencia prometida del pacto de Dios con Israel. El plan de Dios era hacer de su pacto con su pueblo
un medio para llevar la luz al mundo entero, de tal manera que la herencia prometida a su pueblo pasase a ser propiedad también de los gentiles convertidos. Pero los judíos habían escondido la luz bajo un almud y Dios iba a expandir su luz a todo el mundo. Por lo que el evangelio del santuario no quedaría restringido a sus aspectos étnicos y geográficos tradicionales, sino que tendría que ver con los propósitos universales y finales que Dios siempre tuvo para con su pueblo y la humanidad. Mi casa, dijo Dios mediante el profeta Isaías y que Jesús citó más tarde, será llamada casa de Dios. ¿Para quiénes? ¿Para los judíos solamente? ¿Para los chinos? ¿Para los africanos? ¿Para los europeos? No, para todos los pueblos. Isaías 56, versículo 7. Y en tu simiente, dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Podemos citar la epístola a los Efesios, el capítulo 2, los versículos 11 al 18, etc. Así como el templo terrenal y su ministerio en el antiguo pacto fue una sombra del templo celestial y su ministerio en el nuevo pacto, así también la ciudad terrenal en donde se encontraba el templo serviría de símbolo de la nueva Jerusalén en donde está el templo celestial. Igualmente, la tierra prometida a los patriarcas y a los peregrinos que salieron de Egipto sería ya no más la antigua Canaán, sino la tierra nueva, con su cielo nuevo, en donde reinaría la justicia y en donde los redimidos encontrarán su hogar, su reposo y deleite eternos. Hebreos 13:14, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13, y Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. A través de las promesas terrenales, Dios guió a los patriarcas y a todos los hombres de fe a contemplar sus cumplimientos celestiales y universales. Lo vemos en el capítulo de la fe, en la epístola a los Hebreos, el capítulo 11. De estas promesas son herederos todos los que se convierten al Señor y se transforman en el Israel de Dios. Romanos 8, 14 al 17, Efesios 2, versículos 11 al 18, y Gálatas 6, versículos 15 al 16. Dentro de este contexto, entre las leyes que caducarían del libro de la ley, pueden mencionarse las fiestas agrícola-ganaderas, que eran a su vez cívico-religiosas y estaban ligadas al ritual simbólico del templo. Vemos esas leyes de las fiestas, Levítico 23 y Números 28 y 29. Al proyectar Jesús su iglesia al mundo entero con una misión universal, era además imposible que pudiesen guardarse tales leyes en lugares en donde las costumbres de los pueblos y las estaciones agrícolas difiriesen de las de Israel. Colosenses 2, 16 al 17 y Hebreos 9, versículos 9 al 14. Así también sucedería con las leyes cívicas que respondían a las condiciones tribales del antiguo Israel y que en algunos aspectos podían terminar siendo discriminatorias y exclusivistas. Efesios 2, 14 al 19, 1 Corintios 7, 19. Al llamar Jesús a su iglesia y darle una misión universal, esa pared intermedia de separación de la que habla el apóstol Pablo entre judíos y gentiles, típica de lo que se daba en sus días y a veces, aún hoy, debía caer. Aún las leyes que prescribían la pena capital una vez que cesase la teocracia y se expandiese el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Apocalipsis 14, 6,
se cumplirían en la iglesia de Cristo solo en una dimensión espiritual mediante el desglose de la membresía de la iglesia. Lo vemos eso en Mateo 16, 19, capítulo 18, 15 al 18 y 1 Corintios 5, versículos 1 al 5. El Señor se hará cargo de aplicar esas leyes literalmente en el fin del mundo sobre todos los transgresores de su ley. Hebreos 10, 26 al 31. Podemos citar también la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11. Gracias a Dios que al renovar su pacto y hacerlo universal, nos incluyó a nosotros que provenimos de los gentiles, de las naciones, para pasar a formar parte de esa mejor herencia que la de Palestina, la herencia de la patria celestial. Agradezcámosle ahora a Dios por ese privilegio que nos dio de ser herederos de tan extraordinarias promesas. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque nos aceptas en tu reino. Gracias porque podemos ser herederos de aquellas antiguas promesas que representaban las promesas de un pacto mejor que harías con todos aquellos de entre todas las naciones que se convirtieran a ti, a tu ley, a tu palabra, a tu reino, para también ser herederos de tales promesas y vivir eternamente en tu reino. Queremos soñar con ese momento glorioso de poder estar en ese mundo mejor. Danos el gozo y la alegría de vivir lo que resta de nuestras vidas hasta ese momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.